¿Querés saber cómo salir de una crisis? Bueno, no escuches a Grabois. Vamos a ver todas sus propuestas. El otro día veía a Grabois diciendo algunas de sus propuestas si él fuese presidente, que espero que nunca lo sea, porque son terribles. Y eso me dio la idea de ver las propuestas que tenía antes, él, en 2023. O sea, las propuestas para si hoy él estuviese siendo presidente, si hubiese sido electo en 2023. Y son, o sea, ahora que tenemos la perspectiva de qué es lo que funciona y qué es lo que hay que hacer para bajar la inflación, las estupideces que dice este chabón son increíbles. Acompáñenme porque no tienen desperdicio. Tenemos propuestas contra la inflación y la inestabilidad. Más sentido común. Una economía humana es posible. Bueno, mira, si tu eslogan es más sentido común, el problema es que en Argentina el sentido común es vamos a expropiar el campo y repartirle esas tierras a, no sé, los indígenas de la Patagonia. O sea, yo no confiaría mucho en el sentido común de Grabois, ¿viste? El sentido común de Grabois, no de cualquier persona, de Grabois. Estoy con el economista y diputado Itai Hackman, que va a contar nuestras propuestas. Estabilizar es solo una parte de un programa económico integral, pero es condición indispensable para hacer políticas productivas, salariales o laborales. El gobierno es el que tiene que encargarse de hacer políticas productivas, salariales o laborales. No es el sector privado el que tiene que producir, ¿no? Digo que para algo está. Yo creo que el Estado tiene que ser más un árbitro, ¿no? Poner las reglas, hacerlas cumplir, ya está. Porque cada vez que el Estado quiso ser de árbitro y de jugador, primero terminó choreando, termina haciendo trampa, porque si vos sos el árbitro y el jugador a la vez, bueno, es imposible que no hagas trampa. Y segundo, el árbitro no sabe jugar bien al fútbol. Entonces, ¿qué hace? Desastres cuando juega la pelota. Y esto es lo que pasó, ¿no? Todas las empresas públicas durante el kirchnerismo, todas o la absurda mayoría tenían déficit. Entonces, ¿para qué carajo tenés una empresa si no es para que gane plata? Vos decís, no, bueno, pero yo quiero construir puentes para los más pobres o las cloacas y qué sé yo. Bueno, que lo haga el sector privado. Y en todo caso, las obras las financia el Estado, o sea, se las paga la empresa, pero que lo haga el sector privado, porque esa empresa tiene que ser del Estado, porque el Estado tiene que ser accionista de esa empresa, no tiene sentido. O sea, ¿por qué la gente que se está cagando de hambre con sus impuestos tiene que financiar las acciones de esa empresa? O sea, el hecho de ser dueño de esa empresa y encima sus pérdidas, porque normalmente encima esas empresas pierden guita. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿No es más fácil simplemente financiarle la obra? O sea, pagarle al sector privado para que haga esa obra y ya está, en vez de ser accionista de la empresa, de ser dueño de la empresa. Bueno, esto obviamente sí que tiene sentido y es para robar. Sueldos bajos, privatizaciones, deuda externa, ricos más ricos y pobres más pobres. Nunca. ¿Estamos hablando del peronismo? ¿Pobres más pobres? Sin duda. Aumenta la pobreza. ¿Ricos más ricos? Y depende. Si sos amigo del poder, sí. Si no, no. Y nunca anduvo, efectivamente. Déficit, emisión, 1000 tipos de cambio y el central sin dólares. Tampoco va. O sea que vos no querés emitir, no querés déficit fiscal, que estás proponiendo un ajuste, o me imagino subir los impuestos y expropiar Vicentín, ya que estamos. No queremos al Banco Central sin dólares. Qué caradura, hijo de puta. Es cada vez que el peronismo toca el poder, revienta al Banco Central. ¿Por qué vos vas a ser distinto? Si sos encima una versión más extrema, o sea, si vos corres por izquierda del peronismo, ¿qué vas a hacer vos con el Banco Central? ¿Va a llenar el Banco Central, no sé, de Fidel Castro Coins? ¿Entendés? No, nosotros tenemos reservas en Fidel Castro Coins. ¿Y cuánto valen? No sé, el gobierno dice que un Fidel Castro Coin vale $1000. Ahora anda a intercambiárselo a alguien, ¿no? Yo no compraría la moneda que emita Juan Grabois. Falsos profetas ni tecnócratas frustrados. Ni tecnócratas frustrados, dice el hijo de puta, y después te habla de un plan productivo. ¿Me estás jodiendo? O sea, a la vez que critica a los tecnócratas frustrados, te habla de planificación. O sea, él es un tecnócrata también, pero que por algún motivo no va a terminar frustrado. ¿Por qué? Porque su plan es mejor que el del resto, ¿no? Básicamente es lo que piensan todos los tecnócratas, ¿no? Yo puedo manipular y modificar a toda la sociedad mejor que vos. Por lo tanto, ahí me va a salir bien. Cuando el resultado es que no. A los dos les va a salir mal. Escuchemos gente con los pies sobre la tierra. Empecemos por la primera. Cancelar el acuerdo con el FMI. Jaja. ¿Sobre qué tierra tienen los pies puestos, boludo? ¿Me estás jodiendo? Escuchemos a un tipo sensato, serio, de centro, alguien centrado, alguien que tiene los pies sobre la tierra y entiende cómo funciona el mundo. Su primera propuesta: no paguemos un carajo, loco, no hay que pagar la deuda. Esto es increíble. O sea, este es el chabón centrado dentro del partido o el armado político de Grabois. Él es el chabón centrado, un tipo que no quiere pagar la deuda. No me quiero imaginar lo que es el resto. Por eso yo les decía que cuando Grabois te habla del sentido común, te habla de su sentido común, que es básicamente comunismo. El FMI siempre fue una traba para el desarrollo de nuestro país. El acuerdo es que te dan un montón de plata, que no es para hacer ninguna escuela, no es para hacer un puente, no es para arreglar un barrio, no es para nada que tenga que ver con la vida de los argentinos. Esa plata no se va a gastar en la Argentina. Es una plata que sirve para garantizar a los inversores que van a cobrar su deuda. Vos te endeudás porque tenés déficit, o sea, porque no te alcanzan tus impuestos para financiarte. Entonces el problema es el déficit. ¿Por qué tenés déficit? Porque tenés mucho gasto público. Ya está, el problema es que el Estado gasta plata. No,
la deuda per se, que después se termina volviendo un problema en sí misma. Pero el origen de la deuda no es que alguien dijo, quiero tomar deuda, fin. No, el origen de la deuda, por lo menos en montos excesivos, es el déficit, o sea, el gasto público. Segundo, habla de que no, la deuda del FMI sirve para asegurarle a aquellos otros inversores o aquellos acreedores que tiene Argentina que van a cobrar su deuda. O sea, lo que está diciendo es que con el FMI lo que haces es básicamente cambiar de acreedor. Pasás de deberle a un random a deberle al FMI. ¿Cuál es la propuesta de Grabois? No deberle al FMI, pero seguir debiéndole al otro. ¿Y cómo lo pagas? Eso hay que pagarlo también. La guita del FMI normalmente se utiliza para tener reservas, o sea, para defender el tipo de cambio y para rolear deuda, o sea, para pagar deuda y patearla para adelante, que la deuda que pateas para adelante es deuda que después le vas a tener que pagar al FMI. Bueno, está bien, no hacemos ninguna de esas dos. ¿Y cómo resuelve ese problema? O sea, ¿cómo haces para pagar la deuda y para tener más reservas en el Banco Central y así defender mejor el valor de tu moneda? Porque estos tipos, viste, es como que están en una nube de pedo, viste, te dicen, no, mira, el problema que tiene la Argentina es que tiene problemas. Si nosotros solucionamos los problemas, deja de tener problemas. ¿Entendés, pelotudo? Y sí, ya lo sé. Digamos, la cuestión es cómo solucionarlos. No le pedimos plata al FMI. Bueno, ¿con qué roleás la otra deuda? ¿Con qué defendes al tipo de cambio? Me estás diciendo que querías un banco central que no se quede sin reservas. Bueno, ¿cómo sumas reservas? ¿Querés que el Banco Central se haga comprar un montón de dólares? Van a tener que subir el tipo de cambio y muy probablemente suba la inflación. ¿Querés rolear toda la deuda? ¿Con qué guita? Si no tenés que hacer un ajuste del gasto público más profundo, tenés que tener más superávit fiscal o tenés que cobrar más impuestos. Y Argentina ya es uno de los países con mayor presión fiscal de toda Latinoamérica. ¿Vos creés que la solución es cobrar más impuestos? Va a salir obviamente con los bienes personales y qué sé yo, que es un impuesto de mierda que no recauda un carajo y hace un montón de daño, ¿no? Pero bueno. A diferencia de otros préstamos, deberle al FMI implica que no discutís solamente el capital, los plazos de devolución y la tasa de interés. Es una cogestión de la política económica. Y en un país como el nuestro, tener revisiones trimestrales implican un riesgo permanente de default. Bueno, eso porque Argentina es un desastre. Ellos te dicen, no, mira, cuando vos les prestás al FMI, ellos cada 3 meses analizan cómo estás gestionando y según cómo estás gestionando, te dan plata o no te dan la plata. Primero que nada, el FMI, claro, lo que le pide al peronismo, siendo que el peronismo está en cualquiera, les parece un montón. No, boludo, ¿sabes qué? No tengas 5 puntos de déficit fiscal. Puedes tener 2, la puta que te parió, y dicen, no, yo quiero tener 10. Y bueno, sí, obviamente que lo del FMI siempre te va a parecer un condicionamiento gigantesco si estás en cualquiera vos. Segundo, ¿no querés aceptar las condiciones que te pone el FMI? Bueno, le tenés que pagar toda la plata. Se la tenés que devolver toda. Y también a aquellos que estás utilizando el dinero del FMI para rolear la deuda. ¿Cómo haces? Porque los tipos, viste, nunca te hablan del esfuerzo que tiene que hacer el Estado y por lo tanto los argentinos. Siempre te dicen, no, mira, nos liberamos de esta cadena. Sí, pero ¿cómo pagás el hecho de liberarte de esta cadena? Porque nunca te hablan de eso. Es una suerte de invitación a la corrida cambiaria y al aumento del dólar. Por eso la primera condición para estabilizar la economía es cancelar el acuerdo con el FMI. Solamente nos sirve un acuerdo que se adapte a las necesidades de la economía argentina. ¿Y cuáles son las necesidades de la economía argentina? Tener un gasto público de 50 puntos del PBI. Esto me parece increíble aparte. Es como, no, pero el acuerdo del FMI solamente puede ser el que nos gusta a nosotros. Sí, boludo, pero tenés que negociar. No va a ir Itaí Hackman a decir al FMI, mirá, papi, me dejás tener 7 puntos de déficit fiscal porque si no te cancelo el acuerdo porque no le sirve a Argentina. Las consecuencias de eso son mucho peores que aceptar tener 2 puntos de déficit fiscal, por ejemplo. Pero bueno, no tiene sentido ni decirlo. Sintéticamente esto implica, en primer lugar, achicar la deuda. El FMI establece lo que se llama una cuota normal, que es un límite máximo de cuánto puede pedir prestado un país. La Argentina superó ampliamente eso. ¿Achicar la deuda? O sea, ¿qué pretende? ¿No pagar directamente? O sea, literalmente pretende no pagar. Yo decía, bueno, un nuevo acuerdo, calculo que lo que haces es, no sé, refinanciar la deuda a mayores plazos y siendo muy optimista que el FMI no te ponga muchos condicionamientos, etcétera. ¿Pero qué quiere? ¿No pagar? Directamente quiere quita de capital. Otra vez en default. Nuevamente, boludo. No puede ser. O sea, el chabón está proponiendo entrar en default. ¿Se entiende? Esa es su propuesta para estabilizar. Entrar en default. Pero es todo lo contrario de lo que hay que hacer, boludo. Es todo lo contrario. Cuando vos querés estabilizar, lo que querés hacer es generar confianza. Y entonces lo último que tenés que hacer es no pagar, boludo. Dios, no puede ser. Por algo pasó lo que pasó en el 2001, que fue un desastre. En el acuerdo que hizo Macri. De esa manera podríamos establecer un límite que permitiría casi reducir a 1/3 la deuda y de paso resolver el problema de los sobrecargos. Segundo, eliminar las revisiones trimestrales y cualquier otra condicionalidad. Esto... Nosotros queremos que el FMI nos preste la plata y que nos deje hacer lo que se le canta al orto. Vení, Kicillof. Vení. ¿Vos viste que querías comprar esos pitos de madera que estaban buenos? Que la otra vez te cagaron a pedos por comprarlos. Bueno, comprá el quíntuple que antes y vamos a usar la plata del FMI. ¿Por qué? Porque el FMI igual
no me pide que le digan que la gaste. Yo quiero que entre plata y bueno, no importa. Después tenemos 15 puntos de déficit fiscal, no pasa nada. No es un capricho, es la única manera de estabilizar la economía argentina sin tener la espada de Damocles encima. Realmente el tipo quiere estabilizar la economía defaulteando. Es una cosa que yo no lo puedo creer. En tercer lugar, atar los pagos al crecimiento y al saldo comercial. Como decía Néstor, los muertos no pagan las deudas, pero tampoco los vivos que no tienen dólares en el bolsillo. Nada, o sea, el tipo dice, bueno, que el FMI acepte que a Argentina le vaya devolviendo la deuda a medida que el país vaya creciendo. Es buenísima esa. O sea, y si no creces, tu acreedor, nada, no le pagás. Es la mejor deuda de la historia, donde solamente la devolvés si te sirvió. Si no te sirvió, no la devolvés. ¿En qué mundo vive? No es una cosa que yo no puedo entender. O sea, es impracticable lo que dice. Es literalmente imposible. O sea, no es solamente ya que, bueno, sea una mala medida, que yo creo que no es conveniente. Un tipo dice, no, mira, no vamos a devolver una mierda hasta que no crezcamos. No sé ni qué decir. La segunda es estabilizar el peso y crear la moneda sur. Tenemos una economía bimonetaria, que significa que tenemos diferentes monedas para medir precios, hacer transacciones y ahorrar. La dolarización no haría otra cosa que empeorar todos los problemas de la economía bimonetaria, además de atarnos una moneda que está hoy en declive en el mundo. El tipo habla del dólar que está en declive en el mundo como si el peso en ese momento estuviese mejor. Dice, no, el dólar es una moneda de mierda, boludo. ¿Cómo nos vamos a atar al dólar? Sí, pero ¿viste al peso? No, boludo, pero Estados Unidos está en decadencia. El dólar está en decadencia. Sí, amigo, pero ¿viste al peso? Luego de que vos propones algo, los chabones te ponen la vara en el país más productivo del planeta Tierra. Te dicen, no, pero boludo, ¿no viste que Estados Unidos está en decadencia? Nosotros necesitamos una moneda mejor. Sí, boludo, pero sos Argentina. Argentina, si hubiese tenido una moneda como el dólar en todos estos años de historia, probablemente sería el país más rico de Latinoamérica, seguro, incluso uno de los países más ricos del mundo, tal vez, por lo dañina que fue la inflación durante este último siglo. Por supuesto que dolarizar $100 además implica un ajuste brutal sobre los salarios. Podemos resolver este problema de otra manera, por ejemplo, creando una moneda común con nuestros vecinos, con los que compartimos el ciclo económico y podemos ganar en soberanía, en unidad latinoamericana y también en estabilidad macroeconómica. Che, vos, Brasil, que tenés 4% de inflación anual, ¿querrías crear una moneda con Argentina que tiene 200% de inflación? O sea, igual te prometemos que va a estar todo bien, pero capaz te interesa. ¿Cuál es el interés de Brasil en crear una moneda común con Argentina? Calculo que lo dice para transacciones internacionales entre Argentina y Brasil, pero con eso no resolvés el problema interno de Argentina y que tenés déficit fiscal financiado con emisión monetaria, ¿no? O sea, ¿en serio propone esto? No puedo creer. Sería crear la moneda regional sur y lo podemos hacer en dos etapas. La primera etapa es la creación de la moneda sur para el comercio intrarregional. Se trata de desplazar el dólar como moneda de operación entre nuestros países, utilizando el sistema de pagos en moneda local que ya está vigente entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Y esto en qué medida me ayuda para bajar la inflación? Porque entiendo que ese es el mayor objetivo, ¿no? O sea, bajar la inflación. Tenías 200% de inflación. Tu principal propuesta de campaña tiene que estar relacionada con eso. No, boludo, vamos a cambiar la moneda con la que comerciamos con Brasil. Y así va a bajar la inflación. Vos haceme caso. Donde el país importador paga en su moneda local y el país exportador recibe también en su moneda doméstica. La diferencia es que actualmente las diferencias se saldan en dólares, mientras que se harían en sures, que también sería una moneda de libre convertibilidad. La segunda es adoptar el sur como moneda de curso legal. Es avanzar en la unión monetaria. Al fusionar nuestras economías con una moneda única, respaldadas en las divisas de cada país, se espera que sea una moneda estable y que pueda convertirse libremente con otras monedas como son hoy el euro, el dólar o el yuan. O sea, básicamente lo que quiere es cambiar de moneda a una moneda que calculo no podrá ser emitida por el Estado argentino, por lo menos sin la autorización de los otros estados que la compartan. Por lo tanto, lo que propone es una dolarización, pero con una moneda falopa inventada con el Mercosur. Yo no puedo creer, boludo. No lo puedo creer. O sea, el tipo lo que dice es, mira, para bajar la inflación necesitamos una moneda que no sea una mierda. Y para que una moneda deje de ser una mierda, debe de dejar de tener la potestad del Estado argentino de emitirla. Por lo tanto, hay que dejar de emitir, ¿no? O sea, ese es el problema. Entonces lo que vamos a hacer es acordar con Brasil, con Paraguay, con Chile, Uruguay, no sé, una moneda en común para comerciar. Y vamos a adoptar esa moneda para que sea la moneda de nuestro país. ¿Y por qué no dolarizás? O sea, es literalmente lo mismo, pero más rápido, tenés más dólares en el país, no tenés que hacer todo ese quilombo de que a resolver con el Mercosur, que no lo haces nunca más. O sea, es totalmente inviable esta medida, no tiene sentido. Qué pelotudez. Y aparte, de nuevo, si vos haces esto, vos me estás diciendo que de alguna forma vas a tener que dejar de emitir dinero. Por lo tanto, el déficit fiscal va a dejar de ser financiable. ¿Qué haces? ¿Cómo ajustás eso? ¿Qué impuestos vas a subir? ¿Qué gastos vas a bajar? Nada. Todo falopa. Todo falopa.
3. Sistema tributario justo. ¿Necesitamos equilibrio fiscal? Sí, pero no como dicen algunos economistas, porque la Argentina es el único país del mundo que recauda menos de lo que gasta. De hecho, la mayor parte de los países funcionan con déficit fiscal, sino porque los desequilibrios que hoy tiene nuestro país harían que un equilibrio fiscal ayude a una macroeconomía más estable. Sí, la diferencia es que la mayoría de los países no emiten tanto como nosotros, ¿no? O sea, vos tenés la demanda de pesos cayendo, por lo tanto la gente quiere cada vez menos pesos, sin embargo el Estado cada vez emite más, o sea, cada vez tenés una mayor oferta de pesos, entonces más oferta de pesos, menos demanda de pesos, eso implica que los precios en pesos suben, o sea, inflación. Ese es el problema, que vos emitís cuando no está subiendo la demanda de dinero. En el resto de los países emiten porque financian el déficit fiscal en parte con emisión monetaria, también con deuda, pero a su vez la demanda de dinero en esos países va creciendo, por lo tanto tenés poca inflación. Acá no, acá desfinancias todo el déficit con emisión monetaria porque básicamente dejaste de tomar deuda porque no podías tomar deuda y encima lo haces a la vez que te cae la demanda de dinero. Es una aberración, por eso tenés inflación. No es lo mismo que Argentina tenga déficit fiscal a que lo tenga, no sé, Estados Unidos. No es lo mismo. Miremos lo que hacen los países llamados desarrollados. Francia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca. Tienen una mayor recaudación como porcentaje de su Producto Bruto Interno y sin embargo la presión tributaria sobre la gente común es menor. Esto se hace reemplazando impuestos sobre el consumo y la producción por otros que graven las rentas, las ganancias y los patrimonios. En Argentina podemos alcanzar el equilibrio fiscal con un tributo permanente sobre las grandes fortunas, que solo tengo que pagarlo el 0,5 más rico de la población. Ay Dios, los bienes personales. El impuesto a los bienes personales es un impuesto que se estuvo poniendo durante un tiempo y ahora se está empezando a sacar en un montón de países porque recauda muy poco y hace muchísimo daño. Le haces mierda el patrimonio y básicamente los ingresos a ese porcentaje más rico de la población. Por lo tanto, se va. Así que no. Y aparte, en general acá en Argentina no tenés una masa de ricos gigantesca a la que cobrarle impuestos. Digo, el campo ya lo está reventando con las retenciones. La gran mayoría del campo que podría ser rentable no lo es porque existen las retenciones. O sea, la torta es muy pequeña producto de las retenciones, justamente. Ricos, así, giga ricos, también demasiados no hay. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Efectivamente, porque no tenés la capacidad de hacer otra cosa, que Argentina tiene uno de los sistemas tributarios más regresivos de Latinoamérica. O sea, en Argentina se le cobran muchos impuestos a los pobres. ¿Por qué? Porque te quedaste sin otras cosas a las que cobrarle impuestos, porque la economía no crece hace 14 años. El problema no es a qué parte de la torta cobrarle impuestos, sino que la torta es pequeña, que no crece. Obviamente esto, nada, él va a decir, nada, hay que cobrarle, no sé, un impuesto a los bienes personales de 50% a Galperín y con eso financias todo y es mentira, no te alcanza. Y mejorando bienes personales y cambiando el mal llamado impuesto a las ganancias que pagan las personas por un tributo a los altos ingresos que genera alícuotas progresivas, siendo hasta el 40% para el 5% que más gana. Y lo que quiere hacer es pronunciar como la curva de impuestos a las ganancias, ¿no? O sea, que los que ganen menos se les cobre menos de impuestos a las ganancias, que los que ganen más se les cobre más de impuestos a las ganancias. Este problema tiene lo mismo, que castigás que la gente produzca más. Si vos querés que la gente produzca más, lo castigás. Igual dentro de todo esta reforma me parece de las menos peores de las que todas que dijeron, pero 40% es un montón, 40% de impuestos a las ganancias es un montón. Pero también se puede lograr el equilibrio fiscal sin modificar los impuestos, solamente quitando algunos privilegios injustificados. Son las llamadas exenciones impositivas que acumulan más del 4,5% del Producto Bruto Interno, más del doble del déficit fiscal del año pasado. 5 puntos del PBI en exenciones impositivas. Primero que nada, eso no quiere decir que es guita que le pertenece al Estado y que de repente puede dejar de gastarla o hoy la está dejando de cobrar. No, plata son impuestos que el Estado no está cobrando y que él pretende empezar a cobrar. O sea que sí son subir impuestos. Esto es una suba de impuestos, literal. A efectos prácticos es subir los impuestos. Segundo, si vos subís los impuestos, la torta se achica. Entonces, no necesariamente que hoy haya exenciones impositivas por 5 puntos del PBI implica que luego vayas a recaudar 5 puntos del PBI. Ahí van desde los jueces que no pagan ganancias hasta algunos regímenes de promoción, como por ejemplo el que tiene la megaminería. ¿Ves? Por ejemplo, acá él asume que la producción en la megaminería va a seguir siendo lo mismo si de repente, no sé, le aumentás un 30% de los impuestos. Y no va a ser lo mismo la producción. Con el campo pasa clarito. Vos pones retenciones y hay simplemente una parte del campo que deja de ser rentable. Punto. Entonces ese área no tiene más sentido producirla. Se puede estabilizar la macro, bajar la inflación y evitar una devaluación brutal. O sea, querían seguir gobernando con un dólar de 400 pesos. Listo, ya también quedó todo claro. Es cuestión de usar un poco el cerebro, estudiar los modelos de desarrollo exitosos y dejar de pensar como una colonia bananera. 5 doritos después, vamos a estabilizar la economía no pagando la deuda. Hay que poner lo que hay que poner. Somos un gran país. Todos podemos vivir bien, muy bien, si dejamos de entregarnos a los tiburones de afuera y los buitres de adentro. Una Argentina humana es posible.
Es increíble cómo hinchan las bolas con este discurso de que tenés al mundo conspirando contra Argentina. No, boludo. Somos nosotros los que hacemos mal las cosas. Es tan evidente, es tan asquerosamente evidente, pero no se da. No sé si no se da cuenta. Yo creo que Grabois directamente es un chanta, pero bueno, no lo sé. Así que bueno, nada, ya sabes. Si vos estás teniendo problemas económicos, tal vez con tus finanzas personales, con tu familia, la solución para estabilizar todo es no pagar tus deudas y listo. Desinstalás Mercado Pago y mágicamente las deudas desaparecen. O por lo menos, bueno, así es como piensa Grabois, ¿no? Espero que te haya gustado este video y acordate de chequear el newsletter mensual, te lo dejo en la descripción. Si quieres ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes anotar de cafecito y como siempre, por último, te mando saludos. ¿Qué dicen? ¿Con o sin anteojos?